Hola, me llamo Renata Viles-Schiaffini y soy miembro de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Mi primera pregunta va dirigida a Siobhan Guerrero en relación a su artículo Identidad, adscripción y justicia, de las identidades materialmente fundamentadas a las identidades nomenclaturales. Si la llamada imagen corporal está asentada también en significados socialmente mediados, ¿es posible construir una que tome la autonomía como punto de partida? Ahora bien, si las identidades nomenclaturales son capaces de autodeterminarse, ¿es el no binarismo la vía idónea para constituirnos como autónomas y autónomos respecto a la imagen corporal? ¿Existiría la posibilidad de conseguir dicha autonomía mediante la identificación cisgénero? Bueno, pues primero que nada, este es un texto en el cual defiendo que todas las leyes de autodeterminación de género que han ido avanzando en algunos países en el mundo occidentalizado, entre ellos México, pero bueno, siendo Argentina pionera, teniendo también otros ejemplos como el caso de España, que es un caso donde se consiguió esto recientemente, y algunos otros en el mundo occidentalizado, sobre todo en Europa y en América Latina. Pues básicamente lo que yo defiendo en este texto es que estamos viendo una transformación en los modelos del reconocimiento de las identidades que el Estado implementa en su relación con su ciudadanía. En este sentido, la tesis fundamental de este texto es que prácticamente hasta hace muy pocos años la identidad era considerada por parte del Estado como un rasgo que el Estado de alguna manera le atribuía a los individuos, a los ciudadanos, con el objetivo de poder individuarlos, distinguirlos, identificarlos a lo largo de su vida y prácticamente poder controlar todo lo que tiene que ver con el tema de la responsabilidad. Prácticamente, pongamos un ejemplo muy sencillo, pues si yo voy y, por ejemplo, pido un crédito bancario, desde luego que es importante que en este caso el Estado y los bancos sepan identificarme y sepan, por ejemplo, quién es responsable en caso de no pagar. Lo mismo podría pasar, por ejemplo, con un delito. Es decir, lo que yo sostengo es que hasta hace unos años el modelo de reconocimiento del Estado consistía básicamente en considerar la identidad como algo que el Estado atribuía y mantenía fijo a lo largo de la vida de un individuo para reconocerlo a lo largo de las transformaciones que experimentamos a lo largo del tiempo. Este modelo, al que considero básicamente como un modelo que asume que la identidad está materialmente fundamentada, pues parte de la idea de que de alguna manera la identidad descansa en una serie de atributos materiales y en este caso concreto, cuando estamos hablando de identidades sexogenéricas, en atributos públicamente observables del cuerpo, como puede ser, por ejemplo, la genitalidad, que suele servir de base para adscribirle a un cuerpo el poseer una estructura causal que desde luego no se circunscribe a esta genitalidad, ¿no? La idea es que ver una genitalidad es un proceso que es parte de un proceso de adscripción donde si bien no ves los cromosomas de la persona, no ves los gametos que producen, no conoces de hecho la estructura fisiológica de su cuerpo, lo que sí supones es que esa genitalidad de alguna manera es una suerte de variable auxiliar que te ayuda a suponer que si ésta está presente, estará presente el resto de la estructura causal que suele acompañar a uno u otro sexo. Hay que recordar que somos una especie con distribuciones bimodales en lo que respecta al sexo. Eso no quiere decir que no haya variación, sino que hay, digamos, dos morfologías más frecuentes. Esta concepción de la identidad prácticamente es la concepción que todavía reina en el sentido común, donde se asume que de alguna manera una genitalidad es la base de una identidad de género. Ahora bien, en los nuevos modelos a los cuales describo como identidades nomenclaturales, lo que vemos es que el Estado abdica de su papel de adscribir las identidades y de alguna manera generar una serie de personalidad jurídica que le acompañe y de alguna manera reconoce que por el contrario es un derecho de las personas el cómo construyen y manifiestan su identidad. Ahora bien, una de las preguntas que me hacen es, ¿por qué la primera persona necesitaría del reconocimiento por parte de un Estado para de alguna manera verse validada? Y desde luego hay que decir que no me estoy refiriendo yo aquí en una cuestión que tenga que ver de validarse ante una misma.
La importancia que tiene el Estado es que, como ponía yo en los ejemplos, la identidad, la personalidad jurídica que construye el Estado es fundamental, por ejemplo, en nuestras interacciones con las instituciones del propio Estado, pero también con todas aquellas personas y con todas aquellas, digamos, dinámicas que ocurran en los confines de un Estado. Es decir, mi personalidad jurídica determina el cómo me puedo yo, por ejemplo, inscribir en una escuela, cómo me contratan, el tipo, por ejemplo, de prestaciones que pudiera yo tener, por ejemplo, en casos de vivir cierto tipo de violencias. En ese sentido, a lo que me estoy refiriendo es que, nos guste o no, el Estado tiene un papel muy importante a la hora de validar una personalidad jurídica. Sin embargo, ahora el Estado, lo que veríamos con los modelos nomenclaturales, es que reconoce que finalmente esta tiene que ser un derecho y no un mecanismo, digamos, biopolítico para identificar y regular cuerpos. Me preguntan además dos cosas más con respecto a este texto. La primera de ellas, por ejemplo, es si las personas cisgénero pueden de alguna manera considerarse personas autónomas y de alguna manera alcanzar una especie de visión liberada de su propia identidad, incluso si no tienen un rompimiento con respecto a la identidad asignada. Y yo quisiera sostener aquí que primero que nada, cuando yo hablo del tránsito a los modelos nomenclaturales y cuando hablo de la importancia que tiene, por ejemplo, el hecho de que la persona sea quien construya su identidad, bueno, esto sería en principio un derecho que tiene toda persona y lo ejerce tanto quien es una persona cisgénero como quien es una persona transgénero o no binaria. Básicamente lo que se trata es de que quien construye su identidad y quien públicamente la presenta, de alguna manera sea la primera persona, es decir, el yo. Y eso lo puede hacer una persona cisgénero, tanto como una persona transgénero, como una persona no binaria. Simplemente se trata de que la identidad con la que de alguna manera te presentas no sea una identidad que esté siendo impuesta por alguien más sobre la base de un rasgo que de alguna manera se considera determinante de quién eres, ¿no? Hay algo que desde luego hay que mencionar aquí y es que las transformaciones que hicieron posible desde luego las identidades nomenclaturales tienen que ver con los argumentos antiesencialistas desarrollados al interior del feminismo y que de alguna manera te dicen que las identidades sociales no pueden de alguna manera considerarse como atadas, es decir, su adscripción no requiere de satisfacer una serie de elementos materiales que van a operar como condiciones necesarias y suficientes, sino que de alguna manera lo fundamental en un proceso de construcción de identidades tiene que ver con la vivencia que está entendiendo la persona y que está configurando su subjetividad. Y eso lleva también a una pregunta que me hacían y era prácticamente acerca eh, de por qué estamos hablando de que este es un modelo más bien en la esfera política y no una explicación a nivel psíquica o de desarrollo psicológico. Y bueno, porque desde luego yo no estoy sosteniendo que cuando vayas al registro civil y declares tu identidad, ese momento de alguna manera es el momento fundacional que constituye tu identidad. Al contrario, lo que estoy diciendo es que en el ámbito político, en el ámbito de las leyes, lo que hoy reconoce el Estado es que finalmente no necesita una explicación a nivel social o biográfico de por qué una identidad está siendo encarnada por una persona. Es decir, el Estado está renunciando a esta demanda de explicación y lo que está reconociendo es que finalmente es una cuestión de la autonomía de cada persona, el cómo se entienda. Esto desde luego no quiere decir que esta es una explicación a nivel psicológico o sociológico, antropológico, de cómo se configura una identidad. No, no lo es. Lo que es en cualquier caso es una, pues prácticamente una esfera de autonomía que lo que dice es que no se necesita una explicación. Y bueno, la última pregunta que me formulan tiene que ver justamente con la cuestión de si hay una serie de condicionantes sociales que, por ejemplo, estructuran las imágenes corporales en este sentido fenomenológico, que prácticamente no se refiere a cómo me veo, sino de alguna manera a la manera en la que un sujeto está constituyendo una especie de representación de cómo una imagen integrada de su propia corporalidad que guía su orientación y su actuar en el mundo. Si esto está de alguna manera
estructurado por significantes sociales, y la respuesta es que sí lo está históricamente. De hecho, creo que eso lo hemos visto en cómo, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, imaginar la posesión de cierta identidad venía atado a imaginar también cierta imagen que uno tenía que encarnar, eh, tanto a nivel, digamos, de la expresión de género como a nivel fenomenológico. Y en ese sentido sí creo que estamos viviendo en un momento diferente, donde empieza a haber finalmente la posibilidad, y esto es muy claro en las identidades no binarias, aunque no solamente en ellas, quisiera subrayar que también hay personas transbinarias y personas cisgénero, que empiezan a entender que finalmente el tener una identidad no necesariamente implica que su corporalidad, su expresión de género o incluso su imagen corporal tenga que estar atada a un estereotipo. Y esto, creo yo, es uno de los logros que estamos alcanzando gracias a los feminismos. Muchas gracias.